Bienvenidos a un nuevo episodio de Colaborativo. En esta ocasión estoy con una persona que me recomendaron y ahorita, antes de empezar este episodio, me estaba contando un poquito lo que hace y qué bueno que estás aquí con nosotros. Jennifer, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Ahorita me estabas comentando que es la primera vez que vienes a un podcast, bueno, la segunda, ya estuviste en otro lado, pero Sí. ¿cómo ha sido tu experiencia estando pues en un podcast? Pues lo disfruto mucho porque siento que se dan pláticas como más íntimas, más en confianza y pues a lo mejor suelta uno más información que debe, ¿verdad? Pero Siento que está padre. esto te ayuda como que también como es una terapia. He visto muchas Sí. cosas de que en sí es un podcast, pero es Ujú. una terapia en donde pues todos nos desahogamos, ¿no? Yo creo que si te vas al episodio 1, que soy yo, a este episodio, que creo que ya es como el 87, Ujú. creo que ya estoy todo quemadote de todo lo que, lo que he hecho y... Todo lo que has Sí, todo lo confesado. que he confesado no lo había dicho antes a otra persona, Sí, pero aquí es donde estoy sacando todo. sí, Y eso te ayuda mucho, es también una manera de aprender y sobre todo hacer esta relación con otras personas. claro. Y entrar en conversación, que creo que hace mucha falta esta práctica pues humana de entrar en conversación, ¿no? Con otras personas y compartir experiencias, compartir historias con el entrevistador y con la gente que nos ve. Eso es muy importante. Por ejemplo, ahorita me estabas comentando que tú estudiaste gestión Cultural, cultural. así es. ¿Cómo tú has visto, pues aquí la cultura pues en la región, ¿no? A diferencia de diferentes lugares, países, Ujú. ¿cómo tú lo has visto o el por qué te gusta estar aquí? Pues mira, a ver, te voy a platicar un poquito cómo empezó mi gusto por este tema. A mí siempre me ha gustado la cultura, visitar museos, conocer artistas, como adentrarme a los procesos creativos del arte. Y antes de empezar a estudiar la carrera, me fui un año a estudiar a París. Y bueno, pues ahí me empapé muchísimo de cultura, de arte, visitando museos, música, todo eso. Y a mí eso me llevó a reflexionar mucho sobre la percepción que se tiene de México y de los mexicanos en el extranjero, porque al llegar allá, yo estudié tercero de secundaria, no, de prepa en París. Y la típica pregunta de, bueno, ¿y allá cómo se visten? ¿Usan el zarape y andan en burro? Y entre broma y broma, pero eso era sus referencias, ¿no? Porque lo ven en el cine, Pues ¿no? en el cine, porque aparte yo me fui a los 18 años, que era en 98. O sea, no había internet, o sea, sí había, pero se usaba muy poco el mail, por ejemplo. Entonces, pues, la manera de conocer otros países era pues, oyendo o los libros o las películas. Entonces las referencias que a mí me hacían llegar sobre el México y el mexicano era eso, ¿no? Entonces a mí me hacía pensar que, pues, ¿por qué no se explotaba más todo este lado moderno, más contemporáneo y más creativo de México y no solamente, pues, los muralistas o no solamente es Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿no? O todo lo de Teotihuacán, pues somos mucho más y más las nuevas generaciones que queremos ser representadas. Entonces, también me di cuenta que en países en Europa, pues el mexicano es exótico. Entonces les gusta consumir esa parte de nuestra cultura. Pero bueno, yo decía, ¿por qué a las embajadas no les interesa promover o dar a conocer lo más nuevo del arte y de la cultura mexicana? La arquitectura, pues todo lo más contemporáneo, ¿no? Y al regresar a México me meto a estudiar relaciones internacionales precisamente con esa intención de, o sea, en algún momento trabajar en una embajada y en lo cultural y como que aportar algo a eso, ¿no? Termino la carrera eh, y tengo la oportunidad de estudiar la maestría en gestión cultural en España. Entonces otra vez pues es conocer cómo va la gestión cultural en España, que realmente en México era nuevo, o sea, en México era más conocido como promoción cultural o los promotores culturales o difusores culturales, que lo hacían más por gusto y no tanto a nivel profesional. Entonces, cuando yo me voy a estudiar gestión cultural a España, era realmente muy nuevo estos términos, o sea, gestión y cultura juntos, ¿no?
Y mi experiencia ya fue pues que la cultura ya se consume de una manera un poco más natural y un poco más democrática y no como un lujo, como aquí tenemos más como que esa percepción de que pues, es un lujo tanto por los costos como por el tiempo que a veces no tenemos para consumir cultura y arte. Entonces, incluso allá hay una carrera, una licenciatura en ocio, o sea, para estudiar y para hacer proyectos de ocio, que es algo como todo humano, hombre, tenemos derecho a tener acceso a tiempos de ocio, porque pues es toda esta parte de la recreación de las personas en donde te alimentas no solo emocionalmente, sino espiritualmente, y todo eso aporta a tu productividad también y a tu bienestar integral y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, tuve la oportunidad también allá, mientras estaba estudiando, estar un tiempo en la Embajada de México en España, en varias áreas, y pues conocí un poco cómo se hace la difusión cultural a través de las embajadas y lo que como que descubro es que si es una embajada en un país importante, pues la difusión se va a hacer un poquito con más interés, ¿no? Pero mientras sea una embajada que no sea tan importante, pues es la difusión cultural de México es lo que haya, ¿no? Y pues se continúa con esta difusión de la cultura que el país quiera consumir. O sea, si se quiere consumir como el lado exótico de México, pues es lo que se le va a dar, ¿no? Entonces, bueno, y en la carrera yo hago la tesis en política cultural exterior, porque nuevamente, o sea, ¿por qué no hay una política cultural exterior de Estado que sería con más continuidad? Porque la que hay es de gobierno, o sea, se cambia cada vez que el gobierno cambia. Entonces, al cambiarla, cuando se cambia todo un sistema o todo un gabinete o todos unos intereses, pues es volver a empezar, ¿no? Entonces no se le va a continuar a los proyectos o a los intereses que tenga México de difundir su cultura en otros países. Y esta tesis la baso en una teoría pues, muy simple de las relaciones internacionales que habla sobre el poder duro y el poder blando. El poder duro es la coerción, las guerras, las armas, ¿no? Todo eso. Y el poder blando es la cultura. O sea, hay países que ejercen su poder a través del poder blando, que es a través de la cultura, o sea, la literatura, el cine, la música. Ahorita podríamos hablar de toda esta cultura K-pop, que tiene todo un respaldo del gobierno para que a través de la música y todo lo que implica, se difundan intereses y valores de ese país. Entonces, pues mi tesis la baso en eso, que es muy importante darle atención a la actividad y a la gestión que se hace de la cultura en los países. Entonces, bueno, regresando de España, pues me meto aquí a trabajar un poco. Yo había trabajado en el Teatro Isauro Martínez también un tiempo, conozco un poco como que el escenario cultural de Torreón. Cuando regreso de España trabajo un rato, pero después por cuestiones de maternidad me retiro un poco del área laboral. Y ya al regresar, bueno, pero sigo en contacto como que con la actividad cultural y tratando de seguir un poco al día, ¿no? De lo que se viene haciendo. Pero ahorita la escena cultural que yo veo en Torreón es muy positiva. Me da, o sea, muchísimo gusto, cosa que yo no había visto antes, de tantos espacios en donde se puede hacer actividad cultural. Sobre todo después de la pandemia yo vi como un boom de actividad cultural, no solo en espacios como institucionales, ¿no? Sino también en pequeños espacios como galerías, con pequeñas actividades o en cafés o en bares, ¿no? Que precisamente eso es lo que hay que, pues, que hacer para que la cultura sea parte de la vida cotidiana y no solamente en los recintos institucionales, pues, de gran envergadura, como es un museo, como es
una escuela o un centro cultural que parecería que solo ahí se puede hacer cultura, ¿no? O solo ahí se puede consumir, sino pues realmente pues se puede hacer en cualquier espacio, ¿no? Y aparte de ahorita que es el mundo digital, creo que ya todos pueden hacer algo. Uh-huh. O sea, antes el poder tú sacar una canción o algo, pues el costo que hay de por medio, o sea, el poder tocar tú en un lado y tocar puertas hasta que alguien te abra una y te diga que sí, pues ese es un miedo de todo artista, ¿no? Desde, no importa si es músico hasta un artista pintor, Uh-huh. siempre da ese miedo de que alguien te diga, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? No. Pero ahorita pues ya puedes subir todo a tus redes sociales y ahí es donde te vas conociendo. Así es como pues te estoy conociendo a ti, estoy conociendo a otras personas por lo que hacen que publican en redes sociales, no tanto por dónde se presentan, porque pues yo no conozco muchos lugares de aquí. Exacto. Y pues casi no salgo. Uh-huh. Y si me entero es por las personas que vienen y ellos mismos me van hablando sobre otros tipo de cantantes Uh-huh. o otro artista, otro tipo de arte que se está haciendo. Y eso es lo que ayuda a difundir. Pero Uh-huh. si no, creo que eso es lo que buscaba. Porque también ha venido personas que hacen baile. Uh-huh. Y él tiene su academia y dice que ha viajado también por todo el mundo y se ha llevado medallas y todo. Y pues yo lo conocía por otro lado. Y me decía, no, es que batallas demasiado en que la gente te vea y sobre todo que vaya a ver. Prefiere irse un fin de semana a tomar a que ir a una obra. Sí. O sea, ¿cómo haces que todo esto que se tenga más apoyo en esto? Pues mira, yo cuando llego, por ejemplo, a Valencia, ¿no? Que surge la idea de convertir Valencia como en un puente entre la creación artística y el público. Cuando yo estoy platicando con Rogelio Mendoza, que es uno de los dueños, le digo, en este espacio en medio de toda la cafetería hay un espacio. Digo, aquí cabe perfectamente un grupo de jazz y yo te lo puedo contactar. Y me dice, vamos a hacer la prueba. Llevo al grupo de jazz y tiene muy buena aceptación, ¿no? O sea, parecería que la gente ya nada más estaba esperando que en dónde tocara un grupo de jazz porque ahí estaba el público. O sea, no faltó gente. Y para el grupo de jazz también fue una gran oportunidad porque también ellos nada más están buscando a ver en dónde tocan. Sobre todo este género del jazz que es muy particular. Entonces, ya como dándole forma al proyecto que yo propongo ahí en Valencia es esto, es convertir un espacio que de por sí ya es de encuentro social, como una cafetería, pues convertirlo en este puente entre la producción artística local y el público. Y este puente es muy como relajado, o sea, es un espacio donde la gente puede ir de manera pues libre, relajada, a veces sin esperar que va a suceder algo y resulta que se encuentran que hay un concierto de jazz totalmente gratuito y que pueden estar muy cerquita de los músicos, escucharlos en vivo y sobre todo ver la ejecución del instrumento, ver cómo se comunican con una sola mirada o con un movimiento de cabeza entre los músicos. Eso para mí se me hace muy especial, ¿no? Porque la música, yo creo que la música no solo se escucha, también se ve, se observa cómo se ejecutan los instrumentos y cómo se comunican los músicos. Sí, ahí es cuando tú vas viendo el sentimiento que le están metiendo a cada letra o a cada tocada que está haciendo. Nota, claro. Y entonces, al plantearlo así, este proyecto, pues es un proyecto cultural, ¿no? Al plantearlo de esta manera, pues ha tenido pues muy, muy buenos resultados y muy buena aceptación porque es eso, o sea, es este puente que a veces es muy necesario, porque la producción artística ahí está, el público ahí está, ya nada más es como presentarlos, ¿no? Sí. Y lo hacemos pues a través de este espacio. Por ejemplo, inicias con esto y quieres estudiar la cultura, pero ¿de dónde llega el quiero estudiar esto? O sea, sí, cuando tal cual tu inicio es ¿cómo nace el quiero hacer esto? Porque te gusta la creatividad. De hecho, vi que en tu perfil de Instagram que eres amante de los creativos. Sí. Y eso también se me hace relación en todo lo que tú estás haciendo, en la manera de buscar todo, de estudiar esto, el porqué de las cosas, el cómo difundir para que pues, la gente conozca
pues en tu caso era México, Ajá. pero ¿cómo inicia el querer dejar algo ahí en el espacio? Ay, pues desde muy chica me ha interesado pues sí, el arte será. Y eso que yo no pinto, ni canto, ni bailo, ni nada, no No, toco un no instrumento, actuaste pero ni nada. nada. Ok. Pero siempre me ha llamado mucho la atención los procesos creativos, o sea, cómo funciona el cerebro, como la neurociencia, no Sí, sé, sí. y cómo se logra crear algo, ¿no? Que a partir de la observación juntas ideas que a lo mejor ya tienes almacenadas en tu mente y puedes producir algo nuevo. Y a través de la creatividad o de nuevas ideas puedes solucionar problemas. Y que realmente las soluciones ahí están. Nada más falta que las observemos y que las juntemos y surgen las ideas. O sea, la creatividad es este proceso de juntar ideas que a lo mejor no tengan nada que ver, pero ahí las tienes en tu mente y surgen nuevas ideas. Y ahí es cuando a veces, muchas veces entra el miedo del poder hacer algo y que la gente se vaya a reír de lo que tú Sí. estás haciendo. O sea, bueno, eso ya sería como la ejecución de la Ajá. idea, ¿no? Pero también siempre he dicho, observemos, no, no perdamos la capacidad de asombro para poder seguir alimentando las ideas y seguir alimentando pues nuestro cerebro de más información que nos puede dar frutos, ¿no? Porque sí está bien un ratito a lo mejor estar ahí viendo reels y estar ahí viendo Las redes sociales. pues a las redes sociales, porque pues finalmente también es información de lo que está pasando en nuestro entorno. Uh-huh. Pero muchas de las muy buenas ideas están más bien en la vida real. Y dejar los electrónicos y un poco observar nuestro entorno, ahí están los problemas a resolver y ahí mismo están las soluciones y los nuevos proyectos que podemos hacer. Y hay muchas maneras de hacer proyectos desde muchos ámbitos, o, no sé, la tecnología, o sea, los negocios, ¿no? Pero también a través de la cultura y del arte. Es un medio para proponer soluciones a problemas sociales también. Por ejemplo, eso que dices, cuando vamos creciendo, nos ponemos un alto a resolver problemas o a cuestionarnos, pues muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Cuando somos niños, eso lo escuché una vez, o más bien lo leí. Cuando eres niño, te cuestionas todo y siempre la pregunta que te hace un niño chiquito es ¿por qué? Uh-huh. Y tú inventes hasta que te hartas y ya no le dices nada al niño, ¿no? Sí. Y nunca sabemos por qué en verdad son las cosas. O sea, solamente lo hacemos porque nos enseñaron o porque creemos que así se hacen. Pero llega un punto que a cierta edad ese cuestionamiento lo dejamos de hacer porque creemos que ya todo está hecho. Y eso se me hace muy padre. Un niño le hace una hoja y le dices, dibuja. Te va a dibujar cualquier cosa y tú no le vas a entender nada, pero el niño ya te inventó todo eso. Y eso también se me hace muy padre porque el niño ve a través de su creatividad o su imaginación y muchas cosas que se pueden hacer solamente con una cosa. Y nosotros, entre vamos creciendo, ya todo esto se va perdiendo. Ya no tenemos tiempo en ver más allá de lo que podemos hacer. Sí, digo, entras también en una dinámica de adulto, Uh-huh. ¿no? Pero yo creo que más bien, o sea, no es tanto la edad lo que nos va haciendo perder la creatividad o la capacidad de asombro, sino es el aceptar que el sistema social, o sea, aceptar las condiciones o las estructuras que el sistema nos impone. Si te dejas, pues de adulto pierdes toda esta chispa que tenemos de niños y esta capacidad de asombro y de crear cosas nuevas y nos llenamos más de miedos. Y el miedo, si no lo sabemos manejar, pues nos llega a paralizar, ¿no? El miedo es bueno, o sea, todas las emociones tienen su lado útil, pero cuando ya nos paralizan, pues ahí es cuando ya perdemos. Porque incluso el miedo, pues nos genera adrenalina y a lo mejor nos hace como
hacer las cosas con más empuje o con más, ¿no? Con más emoción. Sí, sí. También es bueno, pero si nos llega a bloquear la creatividad o a tener este miedo de crear cosas nuevas porque el que dirán no va a funcionar, voy a perder, todo eso. Pero son cosas que vamos agarrando o pues adquiriendo conforme vamos creciendo, pero por todo esto que significa ser ya adulto, este juego social. ¿Tú ya has perdido el miedo para hacer algo? Pues sí, he tenido que también perder el miedo a hablar en público, porque parte de lo que hago ahí en Valencia es... Ser host. Pues sí, o sea, presentar a los grupos o presentar a los artistas y hacer las inauguraciones de las exposiciones, porque unas cosas que yo veía en cuanto a la música en vivo es que cuando lo hacen en espacios como es un café o como un restaurante o en un bar, pues no tienen esta mínima presentación de quiénes son, cuál es su género, un poquito cuál ha sido su trayectoria, ¿no? Nada más se suben y tocan, ¿no? Nada más suben y tocan y ya. Entonces, en un principio, pues, hacía yo eso, de presentarlos y darles un poquito como su lugar de valor de música en vivo, ¿no? O sea, no estoy poniendo una rocola o una playlist, estoy trayendo al músico en vivo y vamos a darle un poquito de ese valor. Entonces sí, pues sí, tuve que perder ese miedo a hablar en público. Sí, como te decía, yo también perdí el miedo al... Bueno, no he perdido el miedo, creo que es bueno tener... No tal el miedo, sino nervios. Nervios de hacer algo, porque una vez escuché esta plática que los nervios significa que algo bueno o malo va a pasar. Y al momento de que tú te vas a presentar o que te pones como host enfrente de alguien, pues te da nervio de que te vayas a equivocar o que no vaya a ser lo que tú esperabas, que el invitado no se lleve pues ese buen sabor de boca o simplemente a lo mejor no sea una buena plática, ¿no? No, y además tener, o sea, tantito así de nervios o de miedo es que te sigue emocionando. Exacto. Cuando dejas de sentir eso, es que significa que pues ya, o sea, tienes que transformar o hacer otra cosa para que vayan haciendo. También me refería también al miedo de cuando tú quieres empezar algo diferente, ahorita que decías el qué dirán y eso. ¿Tienes miedo al decir, sabes qué? Si se te ocurre algo, lo haces o pones muchas cosas de por medio para poder hacer algo? Por ejemplo, que se nos ocurrió lo de la música. Yo nada más estaba esperando con quién empezar. Pero ya haz de cuenta, yo ya quería empezar sin importar cómo saliera. Llegó el punto que dije, si lo puedo hacer, empecé en pandemia con una computadora y ya. Y ahorita que tengo todo, ¿qué me detiene a hacer las cosas? Claro. Por ejemplo, ¿tú te ha pasado algo similar? ¿O crees que tú necesitas una planeación? Porque mucha gente necesita una planeación para poder hacer algo, pero yo soy mucho de, si se me ocurre, hazlo. Pues es una planeación... Bueno, por ejemplo, en el café, cada miércoles es un músico nuevo, es un grupo nuevo, es un género nuevo, entonces realmente cada miércoles es un volado. Okay. Si le va a gustar a la gente o no, si va a haber respuesta o no. Porque lo que me he dado cuenta es que, primero, pues no hay, o sea, es muy como complicado creer que hay público cautivo en algún lugar, porque es creer que la gente no tiene la capacidad de elegir si le gusta tu propuesta o no. Entonces yo no creo que haya público cautivo. Entonces finalmente yo no sé si va a haber gente o no ese día, porque puede ser que les guste o no les guste. O sea, hay también otros factores, ¿no? Que la lluvia, que el frío, que la gente no le gusta salir aquí en Torreón cuando está lloviendo. O cuando está nublado, ¿no? Ajá. Pero sobre todo es de qué manera estoy presentando el proyecto, o sea, la presentación de ese grupo, desde el flyer. Importa mucho porque pues, es un lenguaje visual que te va a dar mucha información de qué tipo de grupo es, qué género, o sea, simplemente viendo el flyer dices, va a estar chido, no va a estar padre, no sé. Entonces influye mucho y pues el post que pongo, qué descripción doy del grupo y un poco como la probadita, ¿no? Pero aún así es un volado porque puede ser que tenga muchos likes ese post y a la mera hora no haya gente o no haya tanta. Entonces hay factores que yo puedo controlar o organizar o tener planeados, como dices, pero hay otros que no. Y finalmente es ese
ingrediente o ese factor que te da un poquito de miedo, de adrenalina de que pues no sabes realmente si va a resultar o no, pero pues la verdad es que toda la agenda, todo lo planeo con muy buena intención, tanto para los músicos de promoverlos, como para darles muy buena, o sea, propuestas de calidad a la gente, al público, ¿no? Entonces la agenda la planeo ahora sí como con mucho cariño y con muy, muy buena intención de que sea algo de valor para las dos partes, ¿no? Porque finalmente, o sea, yo soy el puente de estas dos partes y quiero que se conozcan de la mejor manera y que se interesen uno por el otro. Entonces, la verdad es que cada miércoles ahí se hace un ambiente muy padre porque tanto los músicos lo disfrutan mucho y la gente se va con muy buen sabor de boca. Y aparte, así como tú dices, no, sí entra mucho miedo. Creo que el que salga bien las cosas, ¿no? Sí. O sea, que falle algo, que tú tengas que arreglarlo de cierta manera. En cuestión del músico, en cuestión de, no sé, hay algo mal en el café y también tienes que checarlo, ¿no? No, incluso, o sea, y siempre tengo en mente que somos seres humanos y puede haber errores, porque me ha pasado músicos que se me olvidó tal pieza, no voy a poder cantar, o se me olvidó no sé qué, y ahí van corriendo a la tienda más cercana por una pieza que les faltó y vamos a empezar un poquito más tarde y no pasa nada, porque precisamente es eso, o sea, es música en vivo, no son rocolas. En otros lugares nada más les quieren pedir, pero toca en friega, o sea, toca una tras otra. Y pues, espérate, pues es eso, es música en vivo, ¿no? Entre pieza y pieza a veces están comunicándose para, pues, la siguiente la vamos a empezar así, o ya traen su repertorio, pero a lo mejor le hacen adecuaciones o algo, ¿no? Y precisamente es eso, porque es música en vivo, o sea, puede haber errores o puede haber situaciones que te cambian ahí los factores que según tú ya tenías controlados y también es parte de la creatividad y del saber gestionar, pues cómo lo vamos a resolver, ¿no? Con los elementos que ya tengas ahí. Entonces a lo mejor, bueno, se te olvidó la pieza para poder cantar, pues entonces vas a tener que tocar un poco más y agregarle más canciones a tu repertorio o hacemos otra dinámica. Pero, por ejemplo, en una ocasión agendé una actividad con un colectivo que se llama Río Desierto y es pues rap, hip hop, graffiti, beatmakers, en este espacio donde parecería que no es su lugar de este género, ¿no? O de esta subcultura, digamos. Y había esta como un poquito de adrenalina de, híjole, ¿será bien aceptado o no? ¿Qué pasará? Pero al mismo tiempo yo decía, precisamente es lo que me gusta, estos contrastes, que parece que no tienen nada que ver, pero si esto es creado por personas y este es un lugar de encuentro social, pues se tienen que conocer, hay que presentarse y pues a ver qué pasa. Y resultó uno de los eventos también mejor recibidos, con muy buena aceptación, hubo mucha gente, estuvo muy padre. Eso que dices está padre porque pues muchas veces creemos que solamente porque vemos un lugar de cierta manera no va a ser aceptado pues, todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Y el poder juntar esto, pues como tú dices, es una moneda al aire de que algo bueno o algo malo puede pasar, o a lo mejor, pero pues se tiene que intentar. Si no, lo que va a pasar es algo donde estás yendo al mismo lugar, donde escuchas las mismas canciones, las mismas playlists, pero aquí tú estás haciendo una mezcla o estás buscando de que pueda ser para todos. Algo que estamos haciendo, pues también en el proyecto de Everyone, nosotros no sabíamos nada de cables, o sea, llegan, se les olvidan y dicen que sí tenemos quién sabe qué cosas y nosotros no sabemos nada. Ajá. Y decimos, pues a lo mejor va a ser la misma conexión que conectar un micrófono de podcast, pero no, son más cosas. Pero lo que nosotros queremos hacer es que juntar gente que a lo mejor se conocen, a lo mejor no, uh-huh, pero que puedan cantar entre ellos. Que ahorita antes de empezar te enseñé una mezcla uh-huh, de una canción que son diferentes artistas, estilos de música diferentes, pero salió algo
que salió padre. Ujú. Y es el poder, el combinar, como lo hacen en otras ciudades. Por eso te preguntaba que, ¿cómo o por qué te gustó estar aquí después de haber viajado o estado en otros lugares que vemos así en películas y vemos Ujú. que la cultura es muy diferente a comparación aquí? Y, por ejemplo, me pongo en Monterrey, en México. Si hay personas que hacen podcasts, allá todos hacen colaboraciones, hacen todo, y aquí no, o sea, aquí ya Es, estamos hablando mal entre no, todos. y pasa exactamente lo mismo a nivel de la escena cultural. O sea, en otros lugares colaboran para poder trabajar frente a un, no sé, por ejemplo, en Monterrey, frente a un Ciudad de México, frente a un Guadalajara, frente a un, sí, o sea, no para estar en conflicto entre ellos Sí, sí. mismos, ¿no? Y, por ejemplo, estaba conociendo, bueno, viendo entrevistas de Edgar Barrera, Ajá. que es el productor, el escritor de muchas de las canciones de Cristian Nodal, de Karin León, de Grupo Frontera, ¿no? Y ganó muchos Grammys hace poquito. Y él platicaba que este éxito que está teniendo la música mexicana es precisamente por eso, porque su estrategia es hacer colaboración. ¿Para qué? Pues para estar fuertes frente a los músicos norteamericanos, europeos, y por eso ahorita la música mexicana está llegando a muchas partes del mundo, pero gracias a esta colaboración, ¿no? Que a lo mejor parecería, o sea, tanto de música mexicana como latinos. No sé, Grupo Frontera con Bad Bunny. Uh-huh. Que dices, o sea, jamás te hubieras imaginado esta colaboración, ¿no? Pero parte de eso es, vamos a unir fuerzas latinos, sí, para frente a toda la industria musical, pues, norteamericana, ¿no? Pero es eso que nos falta aquí en Torreón. Y mi papá que está en el espacio empresarial, me dice que pasa exactamente lo mismo. No se trabaja en colaboración. ¿Para qué? Para estar fuertes frente a un Monterrey, frente a un Ciudad de México o así. Entonces, Y no solamente es en la música, sino en todo. O sea, por ejemplo, en la agencia, o sea, digo que voy a trabajar con otra agencia y de volada ya están hablando mal de ti. uh-huh. ¿Y qué es lo que hace diferente? Pues el cómo trabajas. Por eso dejé de enfocarme mucho en lo que hacen los demás. O sea, sí he visto que todos hacen cosas diferentes y dije, ¿por qué no hacemos algo diferente nosotros? ¿Qué es lo que nos hace diferente a los demás? Uh-huh. Eso es lo que nos olvidamos. Nos enfocamos tanto en lo que hacen los demás y no en lo que hacemos nosotros. Y simplemente, pues, dejar que fluya todo es todo lo que estamos haciendo. Por eso nuestro eslogan es sé tú mismo. Porque al mismo tiempo lo pasa en las redes sociales. Vemos que esta colaboración, que esta persona simplemente se fue de viaje, que ya se compró un carro, que X cosa, ¿no? Uh-huh. Y ya nos entran envidias. Envidias que decimos, ¿por qué nosotros no estamos teniendo? Pero es que yo creo que todo esto surge por esta idea de estar en competencia constante. Queremos ser mejor que el otro. Claro, pero porque estamos todo también en un rollo del consumismo, de competir para que tú, o sea, te consuman más a ti, pero en base a la competencia en lugar de en base a la colaboración. Y yo creo que, bueno, si no lo entendimos con la pandemia, pues estamos muy mal. Porque, pues la pandemia nos da un ejemplo que todo este sistema, pues tan fuerte de consumismo, capitalismo, que de competir y yo ser el que gana más. Y en lugar de pensar en colaborar para estar bien todos, si tú estás bien, yo estoy bien. Si yo estoy bien, tú estás bien. Es lo que nos enseñó la pandemia. O sea, si yo me pongo el cubrebocas, no solo me estoy protegiendo a mí, te estoy protegiendo a ti también. Y si tú te lo pones, me proteges a mí y a ti, ¿no? Y es lo mismo vamos a bajarlo a la escena cultural. O sea, hay público, y yo lo que estoy viendo también aquí en Torreón es que ya hay público para todo tipo de propuestas de proyectos culturales. El chiste es colaborar entre proyectos, entre espacios y saber que tu proyecto
está alimentando el público cultural que al final del camino me beneficia a mí también. O sea, hay que generar más público cultural, contribuir, es parte también de mi proyecto, o sea, contribuir a generar más público cultural, que después vaya a consumirlo a espacios, a instituciones más, no sé, grandes, ¿no? Como al museo. Entonces, con las exposiciones que hago ahí en el café, es con la intención de que la gente se acerque a ver una obra de muy buenos artistas, de muy buenos creadores, pero de una manera como más relajada y más, digamos, un poco más natural que el acercarte con un poco más de miedo o de, ¿qué será? Un poco como intimidante el entrar al museo cuando sientes que ni sabes nada de cultura, ni sabes nada de arte, ni sabes nada de ese artista, ¿a qué voy a entrar a ese museo? A intimidarme yo mismo, ¿no? Bueno, que yo creo que no debe de ser así, porque el acercarte al arte y a la cultura es más bien como para sentir, en lugar de darte este vuelo intelectual, que ya después si tú te quieres meter a investigar sobre ese artista o sobre ese pintor o en un concierto de piano, si te quieres investigar de ese pianista, pues ya es esa parte. Pero la función principal del arte es sentir y recuperar lo que nos hace seres humanos, las emociones y los sentimientos. Y sobre todo esto va a agarrar mucho más valor este discurso con la inteligencia artificial, que realmente pues puede hacer ya muchas cosas, ¿no? Y puede ser que de manera perfecta, pero pues aún tiene sus errores, pero aún así lo que nos hace seres humanos es esto, el que nosotros sentimos y el que cometemos errores. Y que en los errores ahí está la creación también, ¿no? Y el ser humanos. Entonces, es eso, o sea, a través de proyectos que aporten a la creación de nuevos públicos culturales que nos benefician a todos los espacios que promovamos la cultura. Y evitar, o sea, erradicar esta mentalidad de competir, que yo quiero que todos vayan a mi exposición, o yo quiero que, ojalá que, o sea, sí, llenar la mía y, pues, no sé, la tuya, no sé, estar en competencia constante, ¿no? A veces pasa por también los horarios de las inauguraciones de las exposiciones o horarios de presentaciones de música o... Entonces, pues estar eso. Ese es como que mi lema, colaborar. Sobre todo no tenerle miedo al qué pasará si se colabora este tipo de artistas. Mucho es el sentir, eso es una palabra clave que dijiste. Uh-huh. En las exposiciones de arte es una terapia que nosotros vemos, podemos proyectar o podemos representar algo que estamos viendo y decir, ¿sabes qué? Eso me gusta y eso me pone alegre. O a veces te pone triste, dependiendo de cómo te estés sintiendo, ¿no? Lo mismo con una canción. Puede estar muy triste y a lo mejor a ti te pone alegre por una situación, ¿no? X ¿qué pasó? O en verdad sí estás sintiendo y estás muy triste con esa canción y dices, pues no manches. Y eso está padre. O sea, ahorita como tú dices, en la inteligencia artificial vamos a ver una perfección entre comillas, pero no vamos a ver ese lado humano que tenemos cada uno, que es el sentimiento. Claro, o sea, porque el ir a la experiencia de visitar una exposición de arte, digamos. Y no precisamente las inauguraciones, porque eso es un ritual. Sí. Pero ir a una exposición, visitar un espacio cultural, ya sea un museo, una galería, un centro cultural, o un café, un bar, porque ya también los bares hay de repente pues exposiciones. ya como los viste, ¿no? O sea, simplemente ya estaba padre. Sí, es una experiencia que a veces no nos damos cuenta que es como ir a un espejo. O sea, es un reflejo, porque lo que yo voy a ver en un cuadro no va a ser lo mismo que tú vas a ver. Y lo que yo voy a sentir al verlo no va a ser lo mismo que tú vas a sentir. Entonces, finalmente es tu reflejo. Y te vas a encontrar lo que tú traes adentro. Entonces, esa experiencia que a mí me gustaría que la gente se atreviera a vivir más. Porque, pues, pensar de, es que tengo que ser
conocedor de arte para poder entrar a un museo o para ir a un concierto de piano de música clásica o a un concierto de jazz, ¿no? Pero ¿a qué voy si yo ni sé? No va a entender nada. Es que no lo tienes que entender. No tiene que entrar primero por la razón, sino por el sentimiento. Y ya después, si quieres, lo razonas. Y si quieres, ya después te pones a investigar más sobre ese músico o sobre ese artista o sobre ese pintor, ¿no? Por ejemplo, tú, cuando tienes, ya sé, ahorita un ataque de estrés o estás en depresión o estás muy alegre, ¿cuál es tu terapia? Por ejemplo, un artista pues es pintar o cantar o tocar o algo, pero ¿cuál es la tuya? La música. Ok. Escuchar música. ¿No te ha dado como que las ganas de a lo mejor escribir? ¿O Pues tocar no, o aprender un instrumento? no. De repente pinto, o sea, pero o sea, me gusta mucho que si me regalan una caja de madera, la pinto y ahí hago mis cosas. Pero la música. Escuchar música y descubrir música nueva. Me encanta que me compartan playlists, música. Sí, para mí es la música. ¿Y por qué no has querido como que llegar al punto de ahora, ok, me gusta escucharla, pero estuviera padre también el yo poder crearla? Pues a lo mejor después me daré el tiempo de tocar. Me gustan mucho las percusiones. Ok. Algún día. Yo por ejemplo, también era un sueño porque yo me juntaba mucho en una cuadra, que mis amigos eran músicos. Sí. Un amigo era mucho de ver pues las notas y otro era de oído. Y éramos los típicos que llevamos serenata a las novias o a las que nos gustaban en ese entonces. Ajá. Y yo era el único que no sabía hacer nada. Yo estuve en coro en primaria y pues yo como que cantaba ahí, ¿no? Y pues quise aprender. Y en una Navidad mi mamá nos llevaba a galerías y decía, pues agarren lo que sea, cierta cantidad cada uno. Y yo pedí un ukulele. Fue el primer instrumento que yo aprendí a tocar. Ajá. Y en ese tiempo como que estaba de moda, un poquito antes de pandemia, y aprendí a tocar o a ver las notas por YouTube. Y ya cuando, así como quería desestresarme o algo, pues una canción que me gustaba la aprendía y la tocaba y la hacía como cover. Pero nunca vi más por eso de cómo poder escalar, pero ya me quité la espinita. La espinita, ajá, sí. o sea, ya podría ir con alguien y ya tocarle algo. Ajá. Pero Ay, qué padre. siempre me ha gustado, fue como un sueño decir, yo quiero estar en algo. Y fue por eso que una parte creamos el proyecto de Everyone. Sí, pues es que fíjate, por ejemplo, en la pandemia, la música, el cine, o sea, bueno, las películas vía streaming, la música, la literatura, se vendieron muchos libros en la pandemia. Podría parecer que no, o sea, que no hubiera podido darse, pero me cuentan amigos que tienen librerías que se vendió muchísimo. Entonces, finalmente, el arte nos ayudó a sobrellevar la situación de pandemia. Entonces, también por eso, pues, cambiar también esta idea de que el arte es un lujo. Sí. O consumir cultura es un lujo. O sea, no lo es. Consumir arte no es un lujo, es una necesidad humana. Y debe de ser de una manera más natural y no tan, pues, tan difícil a veces también de consumirla, ¿no? Sí, creemos que todo es difícil cuando pues simplemente a lo mejor lo tienes. Por ejemplo, pandemia ayudó a muchas personas, bueno, he platicado con muchas personas que descubrieron muchas cosas. Empezaron la parte del boom de los podcasts. Muchos podcasts empezaron en pandemia y los dejaron ya después de que ya pudimos salir en rutinario, ¿no? Y hay personas que empezaron a componer, empezaron a hacer cosas vía streaming, empezaron a ser fotógrafos, empezaron a simplemente a dibujar. Y todo se aprendió en pandemia. Por ejemplo, Alito el Sazón salió de pandemia. Y muchos que son creadores de contenido de comida salieron de pandemia, pues porque no podían salir y pues ahí sí, claro. Salía la pareja y ellos se quedaban ahí en su casa y descubres que sí, todo se puede hacer. Sí, yo en mi casa compré una batería y mis hijos aprendieron a tocar la batería en pandemia. O sea, el profesor iba a la casa a enseñarles a tocar la batería porque decía, es que los tengo que poner a hacer algo, ¿no? Y me atreví a comprar la batería y avanzaron muchísimo. Pero fue la música también lo que les ayudó, porque a través de las clases, o sea, el profesor les pedía elegir una canción la que ellos quisieran y se las enseñaba. Y no era tanto la imposición de aprender primero por lectura y las notas y la técnica, no. Fue a través del gusto de descubrir diferentes géneros musicales y así les enseñaron.
Entonces, o sea, es lo mismo, ¿no? Sobrellevar tiempos o momentos difíciles a través de arte. Sí, pues el arte fue lo que ayudó a que cambiáramos como que esas cosas negativas que veíamos o que lo que estaba pasando Exacto. a por algo positivo, ¿no? Ajá. Una plática, por eso los podcasts también tuvieron mucho boom, porque fue una plática orgánica. Las personas necesitaban Sí. escuchar o ver gente riéndose, disfrutando y... Gente real. Sí, Exacto. porque ya no veíamos nada, todo a través de una pantalla Sí. y escuchando. Por ejemplo, eso que dices de todo lo que pasó en pandemia, tú, por ejemplo, ¿qué es lo que has vivido que dices, sabes que esto me ha ayudado al poder yo ser así? ¿Así en lo personal o en Ajá, lo laboral en o...? general, ser la persona que eres ahorita. Por ejemplo, en mi caso, mucho de las depresiones que yo he tenido por amores pasados, Ujú. la única manera de yo poder salir no fue ir a un psicólogo. Fui a un psicólogo y, o sea, sí digo que vayan, pero a mí no me ayudó porque siempre me estaba escuchando diciendo lo mismo y yo me di de alta solo. Y lo que dije fue, ok, puedo hacer cosas, puedo aprender. Me la vivía mucho en una cuadra, en esa que te repito, se llama Guayabos. Viví por 20, 25 años ahí. Ujú. Y lo que me gustaba es que empezamos jugando a las escondidas y luego jugamos fútbol y luego ya nos emborrachamos juntos y íbamos a diferentes lados. Y luego aprendí esto, la parte de la mercadotecnia y el diseño, y empecé a vender playeras y gorras que se llamaban Guayabos. Ujú. Y fue una manera de cómo salir de esa depresión. Dije, no, pues vamos a vestirnos y vendemos nuestra merch. Y pues nuestra merch llegó a Asia y estaba bien padre porque estaba en otros lugares que no creíamos que solamente nuestro grupito iba a conocer porque nosotros inventamos pues este show, ¿no? Pero llegó a otros lugares y luego ya entró otra vez en otra depresión y fue cuando fue pandemia y empieza podcast. O sea, el primer episodio soy yo hablando de esa depresión y luego ya empieza pues todos los demás proyectos que hoy en día estamos haciendo. Ujú. Pero esa es la manera en que yo he podido salir, como que tengo que estar triste para poder hacer algo. Pero la tuya, ¿cuál ha sido? Tu motivación pueden ser tus hijos, tu pareja o todo para decir, ¿sabes qué? Pues como los estoy viendo, pues quiero a seguir aprendiendo en hacer lo que me gusta. ¿O qué es lo que tú buscas traer o conectar con todo? Ahorita comentaste que en esta cafetería quieres que la gente conozca esto. Pero ¿te gustaría quedarte solo ahí o que estas personas que tú traes lleguen a más partes? Sí, sí, o sea, claro, que se replique y que crezca este acceso a la cultura de esta manera más natural, ¿no? Y pues yo creo que siempre mi interés ha sido el que la gente se dé cuenta que tiene la capacidad de ser creativa. Todos somos capaces de ser creativos. O sea, en el momento en que estamos eligiendo los ingredientes para ver qué vamos a hacer de comer, o qué ropa te vas a poner, o de qué manera te vas a peinar, eso es creatividad. Y cuando descubrimos eso, nos descubrimos que somos humanos y que no tenemos por qué ser iguales a todos y con o sea, perder tu identidad, perder tu originalidad. Y sí, o sea, yo creo que en el fondo es eso, como llevar esta idea de aceptarnos con nuestras diferencias que nos hacen únicos y que a partir de ahí está nuestra esencia creativa, ¿no? Si eso lo tuviéramos un poquito más en mente, seríamos mucho más empáticos con las personas, con nosotros mismos también, menos duros a lo mejor, menos... ser exigentes está bien, pero a nivel sano, ¿no? Pero si tuviéramos en mente esto de que tu personalidad está expresando tu creatividad, o sea, tus ideas, seríamos más respetuosos también con la diversidad, con las diferencias. Y para mí la promoción de la cultura es a través, o sea, como que promover estos valores a través de la cultura, porque
el arte es la manifestación de eso, de esta diversidad, de diferentes formas de percibir el exterior. O sea, cada artista percibe de una manera distinta su entorno y lo traduce a una pintura, a una canción, a un grabado, ¿no? Entonces, creemos que solo ellos, estos a los que llamamos artistas, tienen esta capacidad, pero en realidad todos la tenemos y la manifestamos a lo mejor en nuestra forma de elegir nuestra ropa, en nuestra forma de elegir nuestro corte de pelo, en nuestra forma de, no sé, de qué tipo de alimentación te gusta. O sea, todo es una manifestación de nuestra forma única de ser. Y si estuviera esto más presente en todos, pues seríamos mucho más, una sociedad un poco más respetuosa, más empática y con menos violencia. Sobre todo, pues, tan hostil, ¿no? Que a veces somos. Y aparte de algo, los músicos es lo que unen cuando hay guerras o algo, hacen conciertos, pues para decir que esto se termina, ¿no? Sí. Y son los únicos que sí pueden como protestar y hacer que la gente esté a favor de eso. Uh-huh. Pero, y la cultura aparte es un medio muy sutil, muy, muy amigable, por eso también los países lo usan como medio pues de poder, porque es un medio muy, muy sutil, muy amigable, ¿no? Que a veces ni nos damos cuenta que a través de la cultura nos promueven ideas, pero pueden ser ideas muy negativas o ideas muy positivas, ¿no? De respeto, de empatía, ¿no? Y, o sea, y lo hacen a veces de manera con unos discursos muy políticos o simplemente entre más, pues, proyectos culturales haya y la gente tenga más accesos a ellos, pues, te debe de ir entrando esta idea de que, pues, cada quien se manifiesta de manera distinta, ¿no? Y tiene una manera muy diferente de percibir su entorno y de traducirlo a algo, ¿no? sí, eso que tú dices, pues es la verdad muy cierto que muchas veces, pues no, todos creemos que no somos creativos y no podemos hacer algo, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a ir a una dinámica, la primera dinámica. Vas a tener, tienes la pluma, tienes una hoja, vas a tener 5 segundos para escribir, más bien 10 segundos para escribir 5 palabras, las primeras que se te vengan, random. O sea, puedes escribir pluma, lápiz, lo que tú quieras. Okay. Y estos 10 segundos se empiezan a contar ya. 10, 9. ¿Cuántas palabras? 5. Espérame. 8, 7, 6, 5, 4, Ay. 3. Lo primero que veas a... Tú no tengas miedo. Te falta nada más una. 2 y 1. Ok. Si quieres decir cuáles son esas palabras que tú dijiste. Pues Bueno, escribiste. Creatividad, Ajá. arte, empatía, respeto y único. Ok. Ahora vas a tener 1 minuto. Vas a tú acomodar esas palabras como tú quieras. Y vas a poner una canción. Bueno, vas a cantar una canción triste en un minuto. Tienes 1 minuto para acomodarlas. Y terminando este minuto, pues ya empiezas a cantar. Empieza a contar ya. Esto es un reto. Tú querías ver algo creativo, así que... Sí, algo creativo. Ay, pero no sé componer. Tú no tengas miedo, es lo que estamos hablando, no tengas miedo al error, al equivocarte. Tú acéptate. Pero no sé ni qué... Puede ser copiada la tonada, ¿eh? Tú no tengas miedo, ¿eh? Tienes 30 segundos. No sé, qué difícil. Pensé que me ibas a poner el del dibujo. Pues por eso te pregunté si habías Era visto el reto. episodio. Tienes 20 segundos. Para pensarlo y luego ya... Para pensarlo, terminando esos 20 segundos, ajá, ya vas a cantar. Tienes 10 segundos. No tengas miedo, ¿eh? pero tiene que ser triste. Triste, tiene que ser triste. Y esto dice en
No sé. Qué fuerte. 5. A ver, tú ayúdame. Va a ser una colaboración. Vamos a poner en práctica la idea de colaborar. Yo te estoy trayendo, ya te presenté, ahora sí tienes... No hay que tener miedo a colaborar. Algo bonito va a salir Yo de soy la nada más el colaboración. ¿Qué tal si tú haces las percusiones? Mejor te ponlo y yo lo pongo en la edición. 5, 4, 3. Una canción triste con esas palabras está muy difícil. Lo primero que se te venga, tú puedes darle la tonada triste. Pero no te quedes en estas 5 palabras. Agrégale otra cosa, o sea, algo como, o sea, es como un juego de palabras que tú vas a ir agregando. Nada más que tienen que ir estas 5 palabras. Queremos escucharte, ¿eh? Ya no hay edición. Aquí la gente va a ver o escuchar el tiempo que te tardaste. Sí, me va a tardar mucho tiempo. Es que fíjate, no escucho, o sea, música triste. Ahorita traigo muy de moda lo norteño. La triste. Todos los norteños hacen canciones tristes. Intocable, Pesado, la MS. Todo es triste. Y románticas. Y románticas. Pero esta ocasión es triste. Ahora sí. Hay 2 cámaras. Si quieres, olvídate de ellos. No, mejor que me ayude. Ahora sí, todo tuyo. Perdí el respeto y ya no tengo empatía porque yo al querer ser única, no valoraste mi arte de amarte. Y creatividad ya no queda. Y perdí la creatividad para reconciliarme. Ya, perdí. ¡Qué difícil! ¿Cómo te sentiste en esta? Ay, me encantó, estuvo súper padre. Es retador. Eso lo hacía al principio de temporada, de la primera temporada 1 y 2 y 3. Pero porque estamos en pandemia. Ajá. Esto fue un caso que hablamos en pandemia. En un minuto pueden pasar muchas cosas. Sí. En un minuto tú puedes ir a tu trabajo normal, pero ¿qué pasa? Va a haber una construcción. Tienes que pensar por dónde irte y a lo mejor puedes llegar más rápido. Uh-huh. O a lo mejor te tardas más, ¿no? Estas 5 palabras yo las daba, pero quería que tú las pusieras. Ok. Y cómo las podías embonar en todo esto. Estas 5 palabras salieron de tu subconsciente porque fue de todo lo que hablaste en el episodio. Por eso quería. Cuando yo las daba, llegaba a lo mismo. Era el mismo punto. La gente relacionaba todo lo que yo... Esas 5 palabras random en su subconsciente. Uh-huh. ¿Sí? Por eso te dije, pon lo que tú quieras y vamos a llegar a esto. De esto se trata esta dinámica. Si te fijas, pues es muy difícil muchas veces el proceso de crear algo y entra el miedo de hacer cosas diferentes. A lo mejor a ti no te gusta cantar y es un miedo que pues tenemos que ponernos el hacer cosas diferentes y a lo mejor eres buena. No, y aparte, ¿sabes qué es el miedo de que no salga bien? Exacto. Ese es el mayor miedo, ¿no? De que no va a salir bien y uno siempre está buscando el que a la primera te salgan bien las cosas. Y aparte, ¿por qué nace de hacerla algo triste? Porque la plática es alegre, es positiva. Y al hacer algo triste también te saca de tu zona de confort. Claro. Al salirnos de nuestra zona de confort, lo que hace es tener miedo de hacer las cosas mal. Sí. Porque, como te decía, pandemia esto provocó de que nos paró todo esto de lo que hacíamos antes y nos encerramos. Mucha gente tuvo depresión, mucha gente tuvo ansiedad, mucha gente descubrió de qué es bueno. Uh-huh. Y de esto se trata. Uh-huh. Salirnos a veces de nuestra zona de confort para llegar a un resultado diferente. Sí, estuvo padre. Sí, estuvo padre. ¿Lo viste bien? Ya verás que en la edición va a estar triste, ahora sí. Sí. Ahora sí vamos a llegar a la dinámica del color. ¿Cuál fue el color que elegiste? ¿El por qué lo elegiste? ¿Qué es lo que te hace sentir cuando lo ves? ¿Cuando lo sientes? Al ponértelo. Ahora sí. Ok. Puedes decirlo. ¿Qué color me gusta? Ajá. Es el morado. Ok. ¿Por qué elegiste el morado? Me gusta el morado porque creo que representa creatividad. Creo que representa como un poco de paz, ¿no?
Y me gusta porque también no es ni el azul ni el rosa. No es estos colores que están más definidos, ¿no? definidos al género, sino que el morado a mí me hace pensar en algo un poco más universal, como más diverso, y que aparte esa es la combinación de muchos otros, como de muchas otras temperaturas de colores, y por eso me gusta mucho el morado. Está padre. Esta dinámica me gusta porque todos tienen una razón del por qué tienen un color favorito. A lo mejor no lo usan, pero les gusta. Y pues esto siempre pongo el ejemplo en todos los episodios, que somos un cuaderno de dibujo, somos una silueta. Hoy eres un morado, al día de mañana vas a tener otro sentimiento o X cosa. Y a lo mejor te vas a cambiar a un amarillo, a un naranja, dependiendo del mood que tengas en ese momento, ¿no? Y así es como vamos a ir coloreando pues nuestra vida. Sí. Y de esto se trata, pues, la dinámica del color. Y ahora sí, si quieres decir unas palabras para aquellas personas que te están escuchando, te están viendo, el micrófono es para ti. Ay, muchas gracias. Pues yo les invitaría a acercarse a consumir cultura, a no tenerle miedo, a consumirlo y a vivir esta experiencia de a ver qué sienten en un concierto o en una exposición o también en hacerlo, ¿no? En ir a talleres de una actividad cultural para retarte a ti mismo como ser humano y descubrirte. Qué padre, porque pues sí, básicamente pues ahí es como sacamos un poco de nosotros, ¿no? Sí. De lo que hacemos. Por ejemplo, ahorita en tu canción Triste, pues sacaste algo que, sí. que a lo mejor te da miedo decir. Está ahí ardida y está saliendo. Muchas veces de la manera que transmitimos ese momento, Claro. o muchas veces inventamos algo del cómo se está sintiendo la otra persona, y así es como sale nuestro sentimiento. Sí. Así que en este episodio estuvo con nosotros Jennifer y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Adiós.